perdón, para que podamos visualizar nuestro material de apoyo. A ver. Listo, ok, ya está, para que podamos todos visualizar nuestro material de apoyo, ok, y para poder iniciar con nuestra sesión. Y vamos a continuar con nuestra sesión el día de hoy. A ver, un momentito, por favor, en lo que se comparte la pantalla. Ya está. Ok, vamos a continuar el día de hoy con nuestra sesión hasta donde nos habíamos quedado, ¿no? El día jueves, que habíamos estado hablando acerca de técnicas para el proceso de selección. Habíamos visto también algunas herramientas que nos pueden ayudar a poder llevar un mejor, un mejor proceso de evaluación de candidatos, ¿no? Con el objetivo principal que teníamos, que era poder escoger a la persona ideal en el puesto ideal, ¿no? Poder cubrir exactamente las necesidades que podían darse dentro de nuestra organización, que ese era nuestro objetivo, esa era nuestra finalidad, ¿no? Y dijimos que podíamos apoyarnos de herramientas tecnológicas, de programas de ATS, ¿no? Pero que lo importante para nosotros era poder evaluar adecuadamente y en profundidad a nuestros candidatos, ¿no? Y después de todo esto ya nosotros teníamos que haber tenido a nuestro ganador del concurso, ¿no? A nuestro candidato ganador, que va a ser aquel que se va a convertir en nuestro trabajador, ¿no? Al final, el candidato que logra ganar todo lo, mejor dicho, ¿no? Que logra destacar, ¿no? En todos los procesos y que al final el perfil es el que nosotros requerimos. Vamos a proceder ahora con lo que es la contratación de nuestro personal. ¿Ok? Pero que en este momento todavía no vamos a tocar muy a fondo lo que es la contratación, porque vamos a tocar en nuestro siguiente módulo, que ya vamos a empezar a ver legislación laboral. Ahí es donde vamos a ver un poquito más a profundidad lo que es el contrato de trabajo, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer un poquito más es, ahorita lo que vamos a ver es qué sigue después de este proceso de la contratación, que estaríamos hablando directamente de la inducción de personal. ¿No? Y vamos a ver por acá está, la inducción de personal. Una vez que ya nosotros hemos realizado todo el proceso de contratación, que básicamente es el proceso de firmar el contrato, subir a la planilla, ¿no? Especificar las condiciones laborales, todo ello que, como repito, lo vamos a ver cuando estemos viendo la parte de contratación. Ahora ya viene el momento en el que el trabajador va a empezar a laborar, ¿no? En la que mi nuevo trabajador, que antes fue mi candidato ganador, pero que ahora ya yo voy a empezar a denominar como mi trabajador. Ok, ya llega el momento en el que este candidato, que ahora es mi trabajador, ya va a empezar a ejercer sus funciones, ¿no? Entonces, antes de ejercer sus funciones, el trabajador va a ser muy necesario que pase por su proceso de inducción, que es la primera capacitación que reciben los trabajadores. Ahora, nosotros vamos a tener dos conceptos, ¿no? Lo que es la inducción y lo que es el onboarding, ¿ya? Ahora, en cuanto al generalista de recursos humanos, él se va a encargar netamente de lo que es la inducción y se va a asegurar, no se va a encargar, sino que se va a asegurar de que también existe un adecuado proceso de onboarding. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el proceso de inducción, como Caro menciona, es un proceso corto y puntual. ¿Ok? Este se va a llevar a cabo durante los primeros días o máximo las primeras semanas de trabajo. ¿Ok? En el que nosotros le damos la presentación de la empresa, la cultura y los valores al trabajador. Por ejemplo, esta es nuestra historia, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, estas son las políticas que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a entregar manuales, materiales informativos necesarios, como por ejemplo, tome el reglamento interno, toma de repente el perfil de puesto, tome el organigrama, ¿no? ¿Para qué? Para que te empapes, para que puedas conocer más la empresa en la que ahora vas a trabajar.
un recorrido también por las instalaciones, físico, virtual, pero un recorrido, ¿no? Para que puedan también ubicarse en espacio y tiempo, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, estas son las oficinas, estas son las áreas, acá vas a trabajar, ¿no? Acá está la oficina de tal, la oficina de recursos humanos, cuando tengas que venir a presentar algún documento o algo, ¿no? Entonces es dar a conocer al trabajador todo acerca de la empresa, ¿no? Y que este proceso menciona que es corto y puntual porque no tenemos, en realidad, acá no tenemos mucho no tenemos mucho que mostrar al trabajador, por así decir, ¿ok? En cambio, el proceso de onboarding ya es un proceso mucho más largo, ¿ok? El proceso de onboarding ya es un proceso, como Carlos dice, ¿no? Más amplio y más extenso, que se va a enfocar no solamente en el aprendizaje del trabajador sobre la empresa, ¿no? Sino que también se va a enfocar en también se va a enfocar en la integración social, cultural y profesional del trabajador nuevo, ¿no? Es decir, cómo él se va a ir hallando con sus compañeros de trabajo, que también son nuevos para él, de repente, ¿no? Cómo es el que se va a ir adaptando a las normas, a las políticas, a la cultura que tiene la empresa, ¿no? Básicamente, ¿no? Ponte este ejemplo, imagínate que tú te mudas imagínate que de repente tú te vas de pasantía a otro país y te vas a quedar con otra familia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la inducción? Cuando tú llegas y esta familia agarra y te dice, mira, esta es la casa, acá está tu habitación, acá está el baño, la cocina, no, estos son los horarios de entrada y de salida, tú puedes hacer uso de tales áreas, ¿no? Nuestro reglamento de repente, ¿no? Tienes que consultarnos antes de traer visitas, algo en general, ¿no? Te dan todas las indicaciones en general que ellos tienen como familia, ¿no? Entonces, esa sería la inducción. ¿Y cuál sería el proceso de onboarding? Tu proceso de adaptación, ¿no? Hasta el momento en el que tú de repente al inicio te vas a sentir un poquito incómodo, un poquito cohibido, te vas a sentir de repente un poco con mayor timidez, ¿no? Pero que poco a poco, mientras pasa el tiempo, esto vas a ir soltando, te vas a ir desenvolviendo un poquito más, ¿no? Entonces, básicamente es eso, también empieza tú también entonces el trabajador igual, ¿no? El trabajador cuando apenas entre, una cosa va a ser su inducción, pero su onboarding va a ser cómo ese trabajador va adaptándose poco a poco, cómo va soltándose un poquito, ¿no? Entonces, este proceso es un poquito más extenso, ¿no? ¿Y cuál es alguna manera en la que recomendamos que se podría trabajar esto de manera mucho más eficiente? Para nosotros es importante que ese tiempo de onboarding sea lo más corto posible, es decir, que el trabajador pueda adaptarse lo más rápido que se pueda, ¿no? Por eso mencionábamos que era conveniente el reclutamiento interno. ¿Por qué? Porque en el reclutamiento interno mi trabajador ya pertenece a la empresa. Entonces, lo más probable es que con él solamente necesitemos un proceso de inducción, pero ya no el onboarding. ¿Por qué? Porque el trabajador ya es parte de la empresa, él ya conoce, ya es su casa. ¿Ok? Él ya está adaptado a nuestra empresa, ¿no? En cambio, el trabajador nuevo no, ¿no? ¿Y cuáles son algunas formas de poder acelerar este proceso de onboarding? Por ejemplo, uno de ellos puede ser asignando un mentor o un coach, ¿no? En el que podríamos asignar un mentor o un coach que nos pueda ayudar para asignar un mentor o un coach que nos pueda ayudar en este proceso, ¿no? Por ejemplo, hay algunas empresas que cuando entra el trabajador, el nuevo trabajador, le asignan algún compañero de trabajo para que se encargue de ese trabajador, no solamente de enseñarle sus funciones, ¿no? Sino también de poder adaptarlo socialmente, en el que este compañero de trabajo tiene la tarea de acompañar al trabajador nuevo en todo proceso, es decir, desde que están dentro del área, ejerciendo las funciones, todo ello, hasta que el trabajador de repente llega la hora de almuerzo, ¿no? Entonces no es cuestión de dejar al trabajador solito ya para que almuerce, ¿no? Sino también permanecer cerca del trabajador en este proceso para que el trabajador también pueda sentir cierto apoyo, ¿no? Y también una capacitación específica sobre el puesto de trabajo, ¿no? En el que también puede ayudarte a que el mentor
puede especificar claramente lo que tiene que hacer y también generar un ambiente de confianza para que el propio trabajador también pueda entrar en este ambiente de confianza, ¿no? Y pueda preguntar más a detalle si que surgiese alguna duda o algo, ¿no? Para que el trabajador también para que el nuevo trabajador se sienta en la confianza, ¿no? De poder preguntar o de poder esclarecer sus dudas acerca del puesto de trabajo. Entonces, este proceso de onboarding es un poquito más extenso, ayuda muchísimo a reducir el tiempo, poder asignar el mentor o un coach que pueda apoyar en este proceso, ¿no? Sin embargo, recursos humanos, o por lo menos el generalista de recursos humanos, ya no puede tener mucha injerencia aquí. ¿Por qué? Porque eso ya es netamente del puesto de trabajo, ¿no? En recursos humanos tú cumples con la inducción porque ahí es donde tú vas a hablar de generalidades de la empresa, ¿no? Pero cuando ya hablamos del onboarding, ya estamos hablando netamente del puesto de trabajo que va a ocupar. Entonces, lo ideal sería que el mentor que se pueda asignar sea la persona que también ya es netamente del área, ¿no? Pues sea alguien con quien trabaje mano a mano para poder facilitar este proceso, ¿no? Los recursos humanos, como repito, ya no va a poder controlar este proceso, pero sí va a tener que de repente asegurarse que se esté dando de manera adecuada, ¿no? No es que él va a poder ser el mentor, no es que él va a poder estar todo el tiempo detrás del personal nuevo, no, pero sí se va a poder asegurar de que los respectivos jefes o encargados de área o que los mismos compañeros estén llevando este proceso de la manera más adecuada con el nuevo trabajador, ¿no? Recuerda también que si es que hablamos de la realidad de la empresa, muchas veces, si es que nos vamos a lo que es la realidad, muchas veces el trabajador nuevo no suele tener un momento agradable, por así decir. ¿Ok? No suele tener momentos agradables con sus compañeros. Existe, por ejemplo, esta famosa frase que es pagar piso, pagar techo, no recuerdo bien, ¿no? Que es como que eres el nuevo, tienes que soportar ciertas bromas de mal gusto, tienes que soportar ciertos tratos inadecuados, o que de repente los beneficios van a ser más para los antiguos y para ti no. Eso casi siempre se da en las empresas. Entonces tú también tienes que, eso es parte del proceso de onboarding, ¿no? Y no es correcto. Entonces tú también como recursos humanos tienes que asegurarte de que estas actitudes no vayan a estar entrando en extremos que ya se pueda considerar moving, ¿no? ¿Qué es el moving? Así como existe el bullying, ¿no? Que se da entre jóvenes, ¿no? Que es el maltrato, la agresión física, verbal o psicológica a un joven, cuando existe el bullying dentro del trabajo, por así decir, recibe el nombre de moving laboral, ¿no? Entonces también tener cuidado en que no vaya a ser que esto termine en un moving para nuestros trabajadores, ¿no? Y también por aquí vamos a ver por acá está, ¿no? Algunos beneficios de poder tener un proceso de inducción y de onboarding adecuados, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser la reducción de costos. El hecho de que tú puedas contar con un adecuado proceso de inducción y de onboarding te va a ayudar a reducir costos, ya que te estás ahorrando más en lo que sería de repente recapacitación de los trabajadores, en lo que podría ser de repente costos de errores de producción o algo ya que estás capacitando a tu personal. También un mayor compromiso y motivación, ¿no? Que cuando hace sentir al trabajador pertenencia dentro de su área, que eso es el engagement, ¿no? El engagement que es para un trabajador, el engagement es crear un fuerte compromiso, un fuerte lazo con el trabajo, ¿ok? Haces que el trabajador se sienta con mayor motivación para trabajar y por lo tanto también su desempeño mejora notablemente, ¿no? Lo cual también genera una mayor retención de empleados. ¿Por qué? Porque cuando los trabajadores se sienten cómodos dentro de su área de trabajo, cuando sienten que pertenecen a un lugar o llegan a un punto en el que dicen esto ya lo conozco, esto ya lo domino, no entran en un estado de comodidad dentro de su área, ¿ok? Lo cual permite que ellos también ya no estén buscando otras opciones de trabajo, ¿no? En la cual ellos también ya no estén de repente pensando en la opción de voy a salir, voy a dejar el trabajo, o que muchas veces los propios trabajadores dentro de las propias computadoras de la empresa están buscando a qué empresa se van a ir, ¿no? Entonces, por el contrario, te genera
esto genera mayor retención, ¿no? Con nuestros trabajadores, ¿no? Y también un mejor desempeño laboral, ¿no? Que que todos los beneficios de todo lo bueno que nosotros hagamos en nuestros trabajadores, al final, donde tenemos que verlo reflejado en su desempeño, ¿ok? Si tú estás invirtiendo en tu personal, pues se supone, ¿no? Que tu personal tienes que después evaluar para ver que haya un adecuado desempeño, ¿no? Y poder ver que efectivamente estás garantizando que estás haciendo bien todos los procesos con tus trabajadores, ¿no? Si por A o B tú estás invirtiendo, pero no ves que el desempeño de tus trabajadores esté mejorando, significa que algo está pasando ahí, ¿no? Que hay un error por ahí. Entonces, también por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Y ahora también vamos a ver por aquí, acá está, algunas herramientas que podemos utilizar para un adecuado proceso de inducción, ¿ok? Y de onboarding. ¿Por qué? Porque también sabemos de que hacer estos procesos de inducción o de inducción sobre todo, ¿no? Que es lo que el generalista se encarga netamente, puede llegar a ser un poquito tedioso o pesado, sobre todo para un generalista, que tomemos en cuenta que él se encarga de todos los procesos de su área, ¿ok? Que el generalista no solamente se va a encargar de reclutamiento y selección de personal, ¿no? Sino que a la par tiene que estar haciendo planillas, a la par tiene que estar cuidando bienestar laboral, a la par también tiene que estar haciendo declaraciones, ¿no? Entonces, sabemos de que el proceso puede llegar a ser pesadito para un generalista, ¿no? Y además de eso, tener que hacer las inducciones, ¿ok? Podría ser un proceso que en realidad podría demandarnos bastante tiempo. ¿Y cuál es el problema de que nos demande bastante tiempo? Es que estaríamos dejando otras actividades sin atención, ¿no? Entonces, por eso acá te damos la recomendación de qué herramientas podrías apoyarte para hacer este proceso de inducción mucho más dinámico para ti, ¿no? Por ejemplo, que ya tengas un plan de inducción y de onboarding para cada área o para cada puesto, ¿no? Es decir, que ya no trabajes esto a la improvisación, ¿no? De decir, ya, a ver, tenemos este puesto de trabajo, ¿no? Sí, ya, ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Qué tipo de inducción le daré? No, sino que tú ya tengas programado para determinado puesto de trabajo qué vas a explicar en la inducción. Eso te va a ayudar, muchísimo en realidad, ¿ok? Eso sí va a ser de gran ayuda poder contar ya establecido cuáles son los temas que vamos a tocar en la inducción, ¿no? También materiales de información, como por ejemplo, ya que ya puedas tener armados manuales, folletos, ¿no? Videos interactivos que puedan informar sobre la empresa, que hoy en día es muy sencillo también utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder crear videos, incluso hasta con tu propia foto, ¿no? Te puedes tomar una foto y puede hacer que tu foto empiece a hablar con todo eso que tú coloques. Puedes crear muñequitos de presentación, ¿no? Los que digan, bienvenidos a la empresa, ¿no? Esta es nuestra misión, nuestra visión, todo ello, ¿no? Entonces también te puedes apoyar, ¿no? Para que ya puedas tener videos, folletos, trípticos, ¿no? Con toda la información para que ya no le estés explicando tú personalmente, sino te apoyes te apoyes con estas herramientas para que puedan optimizar el tiempo, ¿no? También tenemos herramientas tecnológicas en las que este proceso de inducción no tiene que ser necesariamente presencial, ¿no? No es que sí o sí el trabajador tenga que estar en la empresa, sino que también puedes hacer este proceso de manera virtual, ¿no? A través de plataformas de e-learning o de Meet o de Zoom, por ejemplo, ¿no? En la cual tú también puedas optimizar el tiempo, ya pregrabando de repente algún video, alguna presentación, estableciendo también de repente por ahí ya preguntas frecuentes, ¿no? O solamente ya tomarte un tiempo para responder preguntas específicas, ¿no? Y ya no entrar de repente cada rato en la misma línea, ¿no? De tener que estar constantemente, pendiente, ¿no? De responder preguntas, todo ello, no, sino que ya optimizarías ahí el tiempo. Entonces, es simplemente apoyarte, ¿no? Como también dijimos, asignación de mentores o coach,
¿no? Que también puedes de alguna manera compensar a los trabajadores voluntarios que deseen ser coach o mentores de trabajadores nuevos, no necesariamente con compensaciones económicas, ¿no? Que si es que la empresa tiene el presupuesto para hacerlo a buena hora, ¿no? Pero también puede ser de repente con reconocimientos como diplomas, certificados, como de repente algún tipo de flexibilidad de horario, algún agradecimiento público, ¿no? Que también puede ser de gran ayuda para también puede ser de gran ayuda para los trabajadores, ¿no? Poder, puede ser también de gran ayuda para ellos poder, poder relacionarse entre sí, poder establecer mayor confianza, ¿no? Y de paso, ¿no? Si es que tú tienes la disponibilidad de poder ayudar a un compañero nuevo y además de eso, por ayudarlo, te puede caer alguna compensación, un agradecimiento, una felicitación o algo a buena hora, ¿no? Y el feedback en la evaluación. Recuerda que el proceso de inducción, ¿ok? Y más que de inducción, se tiene que evaluar, ¿ok? Tú tienes que evaluar el proceso de inducción de tus trabajadores. No es simplemente cumplir por cumplir, decir, ya está, ok, ya te lo di, ya cumplí, toma, ya está. No, sino que tienes que evaluar este proceso con tus trabajadores. Eso va a ser, eso va a ser muy necesario, ¿ok? ¿Por qué mencionamos que esto va a ser muy necesario, ¿no? Porque tú tienes que asegurarte que el trabajador haya aprendido, haya tenido captación, ¿no? Porque si tú le enseñas algo, si tú, por ejemplo, le enseñas las normativas de la empresa, pero no te aseguras de que éste efectivamente las haya entendido, las haya aprendido, pues tampoco te puedes confiar de que después ¿no? o más adelante no cumpla o cumple correctamente con estas normativas, ¿no? Tú también tienes que asegurarte, ¿no? De que ese trabajador cumple efectivamente con las normativas, ¿no? Y cómo puedes asegurarte cumplimiento con que éste haya aprendido, ¿no? Y también porque en este caso hablamos, ¿no? Por ejemplo, de conceptos básicos, pero por ejemplo, ¿no? Si es que le vas a dar junto con lo que deberías dar, ¿no? Junto con la inducción también deberías dar una charla de seguridad, ¿no? Para que pueda tener aspectos sobre cómo puede llevar un trabajo seguro. Entonces, también eso tienes que asegurarte que haya el aprendizaje, porque si es que tú le explicas de repente, ¿no? No se puede agarrar de repente los cables de corriente con las manos mojadas, ¿ok? Ya está. Si es que tú le explicas eso y el trabajador no lo ha entendido, es muy probable que en algún momento haga eso, ¿ok? E inmediatamente está en riesgo su vida. Entonces tú también siempre tienes que evaluar este proceso de inducción, ¿ok? Tienes que hacer también la evaluación, ¿ok? Y ahora también vamos a ver la evaluación de desempeño, como por ejemplo, este, incluso lo que estábamos hablando, ¿no? Poder evaluar y cuál es la importancia de poder evaluar estos procesos. No, uno, que evaluando el desempeño de mis trabajadores, ¿no? Sobre todo de mis trabajadores nuevos, puedo mejorar su desempeño tanto individual como organizacional, ¿no? Del desempeño que tienen cada uno de ellos, como también el desempeño que tienen en relación al equipo de trabajo. También puedo promover un ambiente más comunicativo para que haya un mejor desarrollo profesional. ¿Ok? También podemos motivar y recompensar a los trabajadores, ¿no? Porque la evaluación para los trabajadores no es necesariamente un proceso en el cual nosotros tengamos que buscar la causa de sanción, la sin razón, no. Todo lo contrario, ¿no? La evaluación es para poder encontrar los puntos de que necesitan mejora y a los trabajadores que resalten también poder premiar y motivarlos a que puedan seguir así, ¿no? Y también identificar las necesidades de capacitación. Recuerda que no existen las personas perfectas ni los trabajadores perfectos y que siempre vamos a encontrar en ellos necesidad de que puedan ser capacitados en otras áreas, ¿no? Entonces también lo que recomendamos es de que hagamos la evaluación para poder ver también en qué áreas podemos seguir trabajando para su capacitación, ¿no? Y también tomar decisiones de recursos humanos, ¿no? La evaluación de desempeño, ¿ok? De nuestros trabajadores también nos van a poder ayudar a tomar decisiones, ¿no? ¿Y cuáles son estas decisiones con respecto a los trabajadores nuevos, a los trabajadores que están ingresando? Que muchas veces no va a ser una, sino que van a ser a lo largo, ¿no? De la vida del generalista de recursos humanos y de la experiencia que tú vas a tener
como trabajando en áreas de recursos humanos, muchas veces vas a caer en cuenta que te equivocaste al momento de contratar. ¿Ok? Que la persona que acabas de contratar no es la persona ideal para el puesto. ¿Ok? Suele pasar esto, sí, no es lo ideal, ¿no? Tampoco no es un proceso que te pueda decir como que es lo más normal del mundo que te pase, ¿no? No es que, no es normalizarlo, ¿ok? Pero sí suele pasar esto, ¿ok? Suele pasar que llegado el momento caes en cuenta de que la persona que acabas de contratar no era la mejor, no era la persona ideal para este puesto de trabajo, ¿no? Entonces, acá también está, primero, tú cómo puedes saber que esa persona es o no es la persona ideal para el puesto, pues tienes que evaluar su desempeño. Y en todo este proceso de poder evaluar su desempeño, es también donde vamos a tomar decisiones de recursos humanos, ¿no? ¿Y cuáles van a ser estas decisiones de recursos humanos que podemos tomar? Van a ser, por ejemplo, cuando tú te equivocas al momento de contratar a tu personal, ¿ok? Cuando caes en cuenta que de repente la persona que contrataste no era la persona que necesitabas para ese puesto de trabajo, ¿ok? Básicamente aquí vas a tener dos opciones, ¿no? Primero que nada es importante que sepas que ambas opciones te van a costar, ambas opciones te van a costar dinero, ¿ok? La primera opción va a tener que ser reinvertir en su capacitación, ¿ok? Esa va a ser una de las primeras opciones que nosotros vamos a tener, ¿ok? Que va a ser tener que reinvertir en capacitar a este trabajador, ¿no? En volver a capacitarlo. Ahora, en capacitarlo hasta que pueda lograr el nivel que nosotros estamos buscando o estamos deseando para este trabajador, ¿no? Pero sí va a ser necesario tener que capacitarlo. Pero eso también uno tiene que evaluar también, uno tiene que evaluar la situación en la que se encuentra, ¿no? Y si es que por A o B tú llegas, tú caes en cuenta, ¿no? Ya de que tú caes en cuenta de que de repente ya va a ser muy complicado, ¿no? Para ti, que ni con la capacitación vas a poder lograr que este trabajador destaque o que ese trabajador logre el nivel que tú estás deseando, ni con la capacitación ya vas a poder lograr eso, pues ya tendríamos que optar por otras opciones, como por ejemplo el despido, ¿no? Y que para eso también justo cuando veamos la parte del contrato vamos a ver también el periodo de prueba, ¿no? Que efectivamente el periodo de prueba nos ayuda en este proceso de despido para los nuevos trabajadores, que repito, no es lo ideal, no es lo ideal que pasemos por un proceso de despido con un trabajador que apenas acabamos de contratar, ¿ok? Pero para eso tienes que hacer una buena evaluación. Entonces también este es un mensaje también para los candidatos, ¿no? Cuando el candidato ya por fin logra tener el puesto de trabajo, el candidato no puede creer o no puede decir como que ya está, lo logré, ¿no? Como que ya me contrataron, listo, ahora sí ya el puesto de trabajo es mío. No, todavía hasta que no pase el periodo de prueba, hasta que no superes el periodo de prueba, ok, tú todavía no vas a poder decir el trabajo ya es 100% mío, ¿no? Entonces todavía tienes que pasar por este periodo que es diferentes etapas de evaluación, ¿no? Que ahorita la vamos a ver esto de manera también un poquito superficial porque en nuestra sexta sesión ya entramos a profundidad con lo que es la evaluación de personal, ¿no? Entonces, eh, ahorita todavía lo vamos a ver un poquito de manera superficial, algunas técnicas y métodos para poder evaluar a nuestros trabajadores, ¿no? Que cuáles son, por ejemplo, algunas técnicas o métodos pueden ser, a ver, acá está, pueden ser algunas técnicas o métodos para evaluar a nuestro personal, como escalas de calificación, ¿no? Que es que los gerentes califican el desempeño de acuerdo a una escala numérica o verbal, ¿no? Incidentes críticos, que es cuando se registran ejemplos específicos de comportamientos, ya sean positivos o negativos del trabajador, es decir, vamos a ver en qué es lo que tú te has destacado más y poder evaluarte de acuerdo a ello, ¿no? Ya sea que tú te hayas destacado por cosas positivas o por cosas negativas, pero de acuerdo a eso también evaluamos a nuestros trabajadores. Los los objetivos o resultados clave, que es cuando yo coloco una meta o un objetivo específico y medible a los trabajadores y de acuerdo a ello mido su desempeño, ¿no? Por ejemplo, supongamos que es personal de ventas, ¿no? Ya está, y les digo, listo, este mes la meta que tienen es vender cada uno 60 productos, ¿no?
Ya está. El que me venda 60 productos, ok. El que me venda más de eso, destacó. El que no llegue a los 60 productos, ok, ya puedo hablar de un desempeño deficiente, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Medir mediante objetivos y resultados clave, ¿no? También por acá, la autoevaluación, hacer que también los propios trabajadores se evalúen a sí mismos para poder ver la propia perspectiva que ellos tienen, ¿no? De sí mismos, de su trabajo, todo ello, ¿no? Entonces también tenemos por aquí la autoevaluación, también vamos a tener lo que es la evaluación por pares, que es hacer que entre trabajadores que tienen el mismo nivel se puedan evaluar para que entre ellos también quién mejor que ellos mismos que conocen, que dominan sus funciones para poder evaluar en cuanto a tarea, responsabilidad y complejidad de otros candidatos, ¿no? Entonces también por ese lado vamos a ver también lo que es la evaluación por pares y la evaluación de 360 grados, que es la evaluación integral, ¿no? En la que te evaluamos por diferentes puntos como tu superior, tu par, tú mismo, tu subordinado, el cliente externo, ¿no? Donde hago que te evalúen varias personas y poder tener varias perspectivas de ti mismo, ¿ok? Y me ayuda a tener una visión más completa de tu desempeño, que como mencioné, ahorita estamos tocándolo de manera general esto, porque en esta sesión vamos a poder profundizar un poquito más en nuestras escalas de evaluación. ¿Ok? Vamos a poder profundizar el siguiente sábado. No vamos a poder profundizar un poquitito más en estas escalas de evaluación, ¿ok? Y también ya para ir terminando con esta partecita de nuestro curso, vamos a ver también un poquito acerca de lo que es la gestión y potencial del desarrollo profesional, ¿no? Que recuerda que una vez que nosotros ya tenemos nuestros trabajadores contratados dentro de la empresa, no es simplemente decir a los trabajadores, ok, ahora ya están contratados, entonces es momento de que trabajen de manera rutinaria y vayan cumpliendo las funciones que yo necesito que ustedes cumplan, ¿no? Ese no es el objetivo principal de poder tener nuestro equipo de trabajo dentro de la empresa, ¿no? Sino que el objetivo principal que nosotros vamos a tener con nuestro equipo de trabajo es que ellos puedan cumplir tanto los objetivos de la empresa como nosotros también podamos gestionar el potencial y desarrollo para que los trabajadores también a la par puedan ir cumpliendo objetivos profesionales y personales. ¿Ok? Acá antes, por ejemplo, antes no existía esta reciprocidad, ¿no? Antes era que el trabajador tiene que trabajar para la empresa y la empresa a cambio le da un sueldo. ¿Ok? Ahora ya esa perspectiva ya se ha perdido para lo que es la actual administración de recursos humanos. Ahora la actual administración de recursos humanos nos dice que todo tiene que trabajarse en base a sinergia, ¿no? ¿Y qué es trabajar en base ¿y qué es trabajar en base a sinergia, no? Trabajar en base a sinergia es básicamente, este, trabajar en base a la sinergia es básicamente yo te doy y tú me das, ¿no? En este caso la empresa, tú me ayudas a cumplir mis objetivos, yo te ayudo a cumplir tus objetivos, tú me ayudas a llegar a mi meta, económica, a mi meta contable, ¿no? Y yo te ayudo también, y yo te doy una remuneración a cambio, ¿no? Entonces vemos que actualmente todo se está trabajando, actualmente todo se está trabajando en base a lo que es en base a lo que va a ser en base a lo que es netamente una simbiosis, ¿no? Una mezcla de beneficios mutuos, también podríamos llamarlo. ¿Ok? Ahora, acá vemos, ¿no? ¿Cuáles son algunas maneras de potenciar esto a través de poder identificar, desarrollar el potencial de los trabajadores? ¿Cómo identificamos? Con la evaluación, identificación de talentos, cómo podemos desarrollar este potencial, ¿ok? Creando, por ejemplo, planes de desarrollo, con mentoría, con coaching, con experiencias y oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y cómo podemos retener a nuestro talento con reconocimiento y recompensas, de crear un ambiente de trabajo positivo para ellos, darles oportunidad de crecimiento y también poder otorgar equilibrios entre la vida, entre
entre la vida laboral y la vida profesional, ¿no? De mis trabajadores. También de acuerdo a ello yo puedo, generar puedo generar mayor retención de mi personal, ¿no? Y por último, vemos acá, y cómo puede una organización retener a su talento, ¿no? Primero que nada, con una selección, un reclutamiento y selección cuidadoso, ¿no? Si tú te tomas el tiempo para contratar a la persona adecuada, ok, es muy probable que si esa es la persona adecuada, esa persona no tenga la necesidad de irse de la empresa, ¿no? Ofrecer beneficios, ofrecer compensaciones y beneficios competitivos en el mercado. Recuerda que hoy en día, así como para muchos profesionales dicen, ¿no? El mercado laboral está terrible, ¿no? Hoy en día es mucho más complicado ya encontrar trabajo, todo ello, que en realidad es cierto, ¿ok? También el capital humano para las empresas es terrible, ¿ok? Cada vez es más difícil poder encontrar personal capacitado, poder encontrar trabajadores que cumplan con las expectativas que tiene la empresa, ¿no? ¿Y cuál es la mejor manera en la que tú puedes encontrar este personal? Ofreciendo salarios competitivos, ¿no? Muchas veces queremos una persona que tenga toda la experiencia del mundo, todos los conocimientos, todas las habilidades, pero queremos pagarle un sueldo mínimo. Entonces esa persona por un sueldo mínimo no te va a trabajar en base a lo que tú estás pidiendo. ¿Ok? Entonces tienes que trabajar también en base a sueldos competitivos, ¿no? Algo que sea atractivo para los trabajadores, ¿no? Y también oportunidades de desarrollo profesional, ¿ok? Recuerda también, nunca le niegues al trabajador poder tener crecimiento profesional dentro de tu empresa, ¿no? Como por ejemplo, quiero pedir flexibilidad de horario porque quiero estudiar una maestría. ¿Ok? Entonces, recuerda que esos estudios a ti también te van a beneficiar, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras el trabajador más aprenda, ¿ok? También, de alguna manera, tú también obtienes más beneficios de esto. Entonces, también aprende un poco también a poder llevar mejor, a poder llevar mayor flexibilidad, ¿no? Ambientes de trabajo positivos, comunicación abierta y sobre todo que respetar el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal del trabajador, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a llegar con esta primera parte de nuestro curso en la que hemos visto todo lo que es la importancia. Voy a dejar de compartir un momentito, en la que hemos visto toda la importancia de poder gestionar adecuadamente a nuestro personal. ¿Okay? Hemos visto la importancia de cómo nosotros tenemos que gestionar todo el momento en el que ingresa el trabajador, que no es simplemente decir voy a contratar a un trabajador y ya está, ¿no? Agarro, tengo que firmar tu contrato y listo ya. Ese es el principal error que nosotros podemos cometer ese principal error que nosotros cometemos en la administración en la administración de recursos humanos. Es uno de los principales errores que cometemos, ¿no? Subestimar los procesos, creer de que basta simplemente con hacer los procesos justos y necesarios, ¿ok? Por así decir, ¿ok? Y omitir que también hay otro tipo de circunstancias, hay otro tipo de procesos que son igual de importantes, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a nuestro tema número 3, en el que vamos a hablar acerca de las relaciones laborales, bienestar organizacional de la gestión de recursos humanos. Ok, vamos a ver también una parte muy importante de la administración, en la cual cuáles son los objetivos que tenemos para este tercer módulo. Nuestros objetivos van a ser poder ver la legislación laboral vigente, poder ver también lo que es el contrato de trabajo, elementos, tipos y modalidades, poder ver las relaciones entre empleadores y trabajadores, poder ver derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores, ¿ok? Derechos y obligaciones de ambos, y también poder ver bienestar organizacional, ¿no? Implementación de programas y estrategias que nos ayude a poder implementar programas de bienestar de manera más adecuada. ¿Ok? Todo esto es lo que nosotros tenemos pendiente el día de hoy para nuestro tercer módulo, ¿ok? Y vamos a empezar vamos a empezar a hablar, primero que nada, por la legislación laboral, ¿ok? ¿Y qué es la legislación laboral?
¿Ok? Nos vamos primero a concepto, ¿no? A concepto general. Legislación, leyes, laboral, trabajo, ¿ok? Y listo, ahí está la respuesta. ¿Qué es la legislación laboral? Son las leyes que regulan el trabajo, ¿ok? Eso es la legislación laboral. El conjunto de leyes que nos van a ayudar a regular el trabajo y las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador. ¿Ok? Así como existen las leyes así como existe el derecho civil, el derecho penal, el derecho familiar, ¿ok? También tenemos nuestra rama que es el derecho laboral, ¿no? Es por eso que todo lo que nosotros hagamos tiene que estar dentro de las normativas legales, ¿ok? Toda actividad, todo proceso que nosotros llevemos tiene que estar dentro de las normativas legales, ¿ok? Y es que son normativas que están reguladas no solamente por la ley de cada país, sino también por la organización, por el Organismo Internacional de Trabajo, que es la OIT, que también procuran de que, por ejemplo, ya no se den más casos de explotación laboral, ¿ok? Que también se respete cada vez más, se respete también cada vez más, por ejemplo, los horarios laborales, los beneficios laborales, ¿no? Entonces, todo eso se da dentro de nuestra legislación laboral, la cual tanto empleadores como trabajadores están obligados a respetar, ¿ok? No hay ninguna ley laboral que se pueda omitir para los trabajadores o para los empleadores, sino que a todos por igual se debe aplicar esta ley laboral. Ahora, vamos a ver un poquito más acerca de esta legislación laboral, ¿no? Y por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos dentro del sector laboral, nosotros sabemos que tenemos sabemos actualmente que tenemos dos grandes tipos perdón, dos sectores laborales, ¿no? Uno es el sector público y otro es el sector privado. Y para cada uno de ellos vamos a encontrar diferencias, ¿ok? No es lo mismo trabajar en el sector público que en el sector privado. ¿Y quién me marca estas diferencias? Pues precisamente me marca la legislación laboral. En este caso vamos a ver, vamos a empezar, cuáles son los tipos de contratación más comunes que encontramos entre el sector público y sector privado. Encontramos el decreto legislativo 276 de los trabajadores nombrados del sector público, el decreto legislativo 728, que es la ley general de trabajo, también la ley, o también conocida como la ley de la productividad y competitividad laboral, y también encontramos lo que es el decreto legislativo 1057, también más conocida como los contratos administrativos de servicio o también mucho más conocidos como los CAS. ¿Ok? Estos van a ser los tipos de contratación que más vamos a ver que abundan en el mercado laboral, no tanto para sector público como para sector privado, ¿no? Y no significa que sean los únicos, ¿ok? Nosotros dentro de nuestra legislación laboral nosotros tenemos infinidad de tipos de contrataciones, ¿no? Por ejemplo, en el sector público, ¿no? Acá están. Estos son algunos de los muchos tipos de contratación que nosotros vamos a encontrar en nuestro sector público, ¿no? Como ya habíamos mencionado, el decreto legislativo 276, acá está en los decretos legislativos para la contratación de profesores, por ejemplo, acá también vemos para magistrados, docentes, profesionales de la salud, ¿no? Para asistentes de salud, ¿no? Acá también vemos modificaciones para servidores penitenciarios, gerentes públicos, etcétera, ¿no? Entonces vemos que son varios, estos son algunos, ¿no? Porque son muchísimos más. ¿Cuáles son los que más destacan en el sector público? Como mencionamos hace un momento, eran estos dos. A ver, ojalá que pueda escribir. A ver, un momentito, por favor. Quiero ver si es que me permite escribir, no me permite escribir. Ok, a ver un momentito, por favor. No, no me permite escribir. Ok, pero bueno, hablábamos de que tenemos, por ejemplo, el decreto legislativo 276, el primer y el tercer cuadrito.
¿ok? El decreto legislativo 276 y el decreto legislativo 1057, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de los CAS, ¿ok? ¿Quiénes son los CAS? Son los contratos administrativos de servicios, ¿ok? Estos trabajadores CAS son aquellos que postulan a las entidades públicas por convocatorias públicas, ¿no? Es decir, se hacen los concursos públicos CAS en los que agarran y se publican la necesidad de trabajadores. Si tú estás interesado, puedes postular, pasas todo un proceso de reclutamiento y selección como el que hemos explicado, y si eres el mejor perfil, te contratan, ¿no? Lo malo de los contratos CAS, okay, o más que malo, de repente lo que no es tan positivo de los contratos CAS es que es un contrato temporal, ¿ok? Es un contrato a plazo fijo que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, en la cual sí es posible que se te vaya renovando el contrato de trabajo, pero esto va a ser en la medida de la necesidad que existe de tu puesto de trabajo. Es decir, si es que tu puesto es requerido, pues te renovaremos el contrato. Pero si es que en algún momento tu puesto de trabajo ya no es requerido, pues ya no será renovado, ¿no? Entonces, esto genera mucha inestabilidad laboral para los trabajadores que laboran en casa. De hecho, por ejemplo, ahorita que ya estamos ya 17, 18, ¿no? De enero, que ya estamos por acabar el mes. Ahorita, por ejemplo, para muchos trabajadores están sudando frío, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora a fines de enero ya seguramente se les vence el contrato, ¿no? Y no saben si es que la entidad pública les va a renovar o no les va a renovar el contrato. Entonces, lo cual para muchos trabajadores consideran esto como, un tipo de contratación bastante inestable, ¿no? Pero la finalidad del contrato casi es para contratar trabajadores cuya necesidad para la entidad pública es temporal, no permanente, ¿ok? Entonces es por ello que son contratos temporales, ¿no? Ahora, varias veces nosotros de repente vamos a escuchar en la radio, en la televisión, en las noticias, ¿no? Como el año pasado que se dio que el Congreso estuvo debatiendo la posibilidad de crear un contrato CAS permanente, es decir, que tú puedas ser contratado por CAS, pero ya de manera indefinida, ¿no? Lo cual yo les digo es muy difícil que se pueda dar. ¿Por qué? Porque dentro del sector público sí hay un tipo de contratación que es indefinida, que ya es permanente. ¿Y cuál es este tipo de contratación? Son los 276, el decreto legislativo 276, que es el decreto para los trabajadores contratados, ¿sí? Nombrados, ¿no? ¿Y qué quiere decir este decreto legislativo 276? Que una vez de que tú alcanzas este tipo de contratación, ya obtienes automáticamente lo que es la estabilidad laboral. Es decir, a ti ya nadie te puede mover de tu puesto de trabajo, ¿no? Ganas esta estabilidad laboral. ¿Ok? Y no es con ese motivo que seas invencible, sino que ya puedes equivocarte, puedes bloquear, puedes hacer lo que quieras y nadie te va a mover. No, sino que para poder despedirte vamos a tener que tener causas realmente demostradas y justificadas, y aún así, ¿no? El proceso va a entrar en juicio, va a entrar en evaluación. No es que seas intocable, pero ahora ya tienes una estabilidad laboral, ¿no? Y antes, por ejemplo, para poder pasar de un CAS a un 276, era relativamente sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que tenías que tener? Le soy muy sincera, tenías que tener contactos y esperar y paciencia, ¿no? De que en algún momento te iba a tocar a ti poder pasar ese decreto legislativo 276, ¿no? Ahora, cuando entró la ley Servir, la ley del servicio civil, ¿ok? Cuando entró la ley Servir, cambió totalmente esta perspectiva, ¿no? En la que ahora influye lo que es la meritocracia, ¿no? Por ejemplo, tú eres un trabajador CAS y dices, quiero pasar a ser un trabajador 276. ¿Qué es lo que te va a decir la ley Servir? Te va a decir, ok, perfecto, dime, ¿qué has hecho para merecer ser un trabajador 276? Soy responsable con mi trabajo. Muy bien, eso no es un mérito, esa es tu obligación, porque a cambio se te paga tu remuneración para ello, ¿no? ¿Qué más? No he faltado ni un día, ni he llegado tarde ni un día, ¿no? Muy bien, ¿no? Eso tampoco no es un mérito. ¿Por qué? Porque eso también es tu obligación. ¿Qué has hecho, no? ¿Cuál ha sido tu mérito para poder afirmar, ¿no? Y decir de que ya te corresponde, ¿no? Que ya te toca que ya te toca, ¿no? Esta,
esta contratación permanente, ¿no? Por ejemplo, te preguntarán, ¿has hecho algún artículo científico? ¿Has hecho alguna tesis de repente? ¿Has hecho alguna investigación? ¿Has implementado algún proyecto de mejora que pueda beneficiar a nuestra organización, a que pueda beneficiar a nuestra empresa? ¿No? Has hecho este, y básicamente es ¿qué has hecho, no? ¿Qué has hecho para poder, qué has hecho para poder, por así decir, merecer, ¿no? Estar en para poder merecer tener este tipo de contratación. No has hecho nada de eso, entonces no hay mérito en tu trabajo, ok, no es que no haya mérito, sino que no hay méritos destacados, por lo tanto no te corresponde, ¿no? Entonces hoy en día ya vamos a ver que es mucho más estricto poder llegar a este tipo de contratación, ¿no? Y que por un lado está bien. ¿Por qué? Porque eso también hace de que las personas dentro del sector público que vayan a pasar a un contrato permanente, sí o sí tengan que tener mucho más, o sí tengan que tener mucho más preparación para poder pasar a estos puestos de trabajo, ¿no? Te va a exigir que sí o sí tengas mayor preparación, ¿no? Y lo cual también de alguna manera es bueno. ¿No? Y también vamos a tener dentro del sector privado, ¿ok? Dentro del sector privado también vamos a tener todo tipo de contrataciones. De hecho, en el sector privado existen dos regímenes laborales, el régimen laboral general y los regímenes laborales específicos, ¿no? ¿Cuál es el régimen laboral general? Es el decreto legislativo 728, ¿ok? Que es la ley de la productividad y competitividad laboral. ¿Y cuáles son los regímenes específicos? Actualmente tenemos más de 39 regímenes específicos, que nos dice que como la actividad privada, no toda actividad privada es igual, sino que también encontramos diferencias en la actividad privada, como por ejemplo un médico no va a trabajar igual que un administrador, ni un administrador igual que un futbolista, ni un futbolista igual que un cantante, ni un artista, ¿ok? O que una empresa de régimen general no tiene la misma, no es lo mismo que trabajar en una pequeña empresa, por ejemplo, o en una microempresa, ¿no? Entonces, nos dicen, ¿no? Como existen estas diferencias laborales, ¿ok? Entonces también tiene que haber diferencias en las normativas que nosotros vamos a aplicar, ¿ok? Como existen estas diferencias laborales, pues también tienen que haber diferencias en la legislación aplicable, ¿ok? Y es por eso que se han creado los regímenes específicos que tenemos para todos, ¿no? Por ejemplo, tenemos para el régimen agrario, el régimen del porteador, el régimen de exportación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de construcción civil, ¿no? Tenemos el trabajador de minería, los trabajadores de la micro, de la pequeña empresa, tenemos, por ejemplo, los regímenes de los trabajadores del hogar, tenemos también el régimen, por ejemplo, del trabajador aeroportuario, del futbolista, del artista, del médico, de la enfermera, ¿no? Entonces tenemos todo tipo de regímenes laborales, incluso también dentro, que no son netamente regímenes laborales, ¿no? Pero también tenemos incluso eh, normativas que han sido creadas para trabajadores que tienen ciertas condiciones y que requieren de repente algunas normativas específicas para su trabajo, ¿no? Como por ejemplo podrían ser, como por ejemplo podrían ser los trabajadores con VIH, los trabajadores con TBC, ¿no? Que son trabajadores que propiamente no es que tengan un régimen laboral, pero sí tienen normas adaptadas para su trabajo, ¿no? Entonces, para todos ellos es que se han creado los diferentes tipos de legislación laboral. Y en este caso, nuestro curso lo vamos a orientar al sector privado, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad poder hablar de todo el régimen general, ¿ok? Sería muchísimo, ¿ok? Sería muy amplio y probablemente no terminaríamos nunca. ¿Ok? Entonces, es por ello que nosotros vamos a enfocar nuestro curso netamente a lo que va a ser el sector privado, ¿ok? Y para poder ver el sector privado, lo que vamos a hacer es, primero vamos a ver alguna diferencia o algunas diferencias entre trabajar en una pequeña empresa, en una microempresa y en una empresa del régimen general, ¿no? Que es lo que nosotros
¿En qué sentido vamos a ver la diferencia? En los beneficios laborales otorgados a los trabajadores, que es lo que a nosotros como recursos humanos nos importa, porque estas también tienen diferencias, por ejemplo, en pago de tributos, por ejemplo, en pago de impuestos, estas también tienen diferencias entre ellas, ¿no? Pero nosotros vamos a ver desde el punto de vista que nos interesa, que es desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, que es hablar precisamente de lo que son beneficios laborales, ¿ok? Y vamos a empezar primero a definir qué es una microempresa. Una microempresa es una empresa que tiene ganancias como máximo hasta las 150 UITs. Básicamente, ¿no? ¿Cuántos son 150 UITs actualmente? Es poco más del $500,000 de soles, en este caso, anualmente, ¿no? Es decir, que no tiene ganancias muy elevadas, ¿ok? Sino que sus ganancias son, tampoco vamos a decir bajitas, pero que no son ganancias muy elevadas a lo que son ganancias anuales, ¿ah? A lo que normalmente se ve en el mercado laboral, ¿no? Normalmente en el mercado laboral las ganancias son mucho más grandes, ¿no? En este caso son ganancias, podríamos decir, pequeñas, ¿no? Ahora, ¿qué más vemos de estas ganancias, no? De estas ganancias también vemos de la microempresa también vemos que el trabajador de la microempresa no suele, el trabajador de la microempresa no, o mejor dicho, la microempresa no puede tener más de 10 trabajadores, ¿ok? La microempresa va a tener este límite de trabajadores, a diferencia de las empresas del régimen general, perdón, de la pequeña empresa. La pequeña empresa es aquella que tiene ganancias de mínimo 150 UITs al año, ¿ok? Es decir, sí o sí, tiene que llegar a esa cantidad. Y máximo, ya máximo, la pequeña empresa va a poder tener, y máximo la pequeña empresa puede llegar a tener ganancias de hasta, ¿cuánto era? Era de 1,700 UIT, si no me equivoco. ¿Ok? Puede llegar a tener ganancias de hasta 1,700 UITs. ¿Ok? Ahora, esta pequeña empresa tiene cantidad ilimitada de trabajadores, ¿ok? La pequeña empresa sí va a tener una cantidad ilimitada de trabajadores, no puede tener los trabajadores que necesite o que requiera, ¿no? Y la de la empresa del régimen general, que no tienen ni un mínimo ni un máximo de ganancias, ¿ok? Puede establecer libremente su margen de ganancias, y también puede establecer libremente la cantidad de trabajadores que requiera o que necesite, ¿ok? Estas son las empresas del régimen general. Y ahora vamos a ver cómo funcionan, cómo interactúan cada una de estas empresas con sus trabajadores. Y empezamos por la remuneración, ¿no? Que todas las empresas, ¿ok? Ya sea micro, pequeño o de régimen general, están en la obligación de otorgar a sus trabajadores como mínimo, ¿no? Por lo menos, como mínimo tienen que otorgar un sueldo de la remuneración mínima vital, que actualmente ese equivale a 1,130 soles, ¿no? Entonces, mínimamente tienen que pagar esto a sus trabajadores, ¿no? Pues los trabajadores, ya sea de la micro, de la pequeña empresa o del régimen general, no pueden ganar menos de esto, ¿ok? ¿Qué más? A ver, ya, también nos menciona el horario de trabajo, la jornada laboral, ¿no? También aquí nos menciona que los trabajadores tienen que ganar, que la jornada laboral de los trabajadores tiene que ser de máximo 8 horas diarias y 48 horas semanales, ¿ok? Que no pueden exceder tampoco este tiempo, ¿no? Y si es que por necesidad de servicios la entidad solicitara que se excediera, ¿ok? Si es que fuese así, entonces la empresa tendría que, que pagar lo que son las horas extras, ¿no? Hasta aquí vamos viendo que para los tres tipos de empresas es exactamente igual, ¿ok? Para todas las empresas es lo mismo. ¿Qué más? Vamos viendo por acá el descanso semanal, ¿no? Igual, para los tres tipos de empresas, los trabajadores tienen el derecho de descansar una vez a la semana.
¿Cuánto tiempo? 24 horas seguidas, es decir, un día completo. No es decir que te doy un mediodía libre, otro mediodía libre, ya vas juntando entre horas y horas tu día de descanso, no. Sino que tienen el derecho de poder descansar 24 horas corridas, ¿ok? 24 horas de largo, 24 horas seguidas para poder descansar. Este día preferentemente debe ser los domingos, pero si a necesidad del empleado va a ser otro día, no hay ningún problema, puede ser cualquier otro día, ¿ok? Pero nos menciona aquí claramente que preferentemente debe ser los domingos, ¿ok? Preferentemente. ¿Qué más? A ver, ¿qué más por aquí nos menciona a ver, ¿qué más nos menciona nuestros beneficios, ¿no? Por ejemplo, hasta aquí vemos que las tres empresas son exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, empezamos ahora sí a ver las diferencias, ¿ok? Por ejemplo, en el descanso vacacional, ¿ok? Aquí vamos a empezar a ver la primera diferencia, que me va a decir que los trabajadores van a tener derecho de la microempresa, van a tener derecho a 15 días de vacaciones anuales. Es decir, una vez que estos cumplan el año de servicio, van a tener derecho a poder descansar 15 días al año. ¿Ok? De la pequeña empresa, igual van a poder tener derecho a descansar 15 días al año una vez que estos hayan cumplido el año de servicios. ¿Ok? Que son sus vacaciones. En cambio, en el régimen general, ellos tienen derecho a 30 días de descanso vacacional anual, es decir, un mes completo, mientras que la micro y la pequeña empresa, su derecho se basa en 15 días, en el régimen general es más, ¿no? En el régimen general ellos van a tener 30 días de derecho de descanso vacacional. ¿Ok? Ahora, ¿qué más vamos a ver por aquí? Aquí ya empezamos a ver las diferencias, ¿no? También vamos a ver lo que son la compensación por tiempo de servicios, concepto que nosotros también en nuestra siguiente sesión vamos a aprender a calcular, ¿ok? O también llamada la CTS, que nos dice que los trabajadores de la microempresa, ellos no tienen derecho a percibir la CTS, ¿ok? Los trabajadores de la microempresa no van a percibir su CTS. A diferencia de los trabajadores de la pequeña empresa, que ellos sí van a percibir una CTS, pero que va a equivaler a aproximadamente medio sueldo al año. Consideremos que la CTS se paga en los meses de noviembre y de mayo y de noviembre. ¿Ok? Y que aproximadamente entre la suma de ambos meses tiene que sumar aproximadamente medio sueldo. ¿Ok? Mientras que en el régimen general, ellos también tienen derecho a su CTS, pero entre la suma de su CTS de mayo y de noviembre, aproximadamente tiene que sumar un sueldo al año. ¿Ok? Un sueldo al año. O sea, por aquí ya estamos viendo que ya tenemos algunas diferencias, ¿ok? Sobre los beneficios, ¿no? Que básicamente el régimen general está percibiendo mejores beneficios que el régimen específico, no, perdón, que el régimen específico de microempresa y de pequeña empresa, ¿no? Entonces, básicamente estamos viendo que aquí hay mejores beneficios para estos trabajadores del régimen general, ¿no? Seguimos viendo por acá las gratificaciones, ¿no? También vamos a encontrar diferencias en las gratificaciones. ¿Cómo se van a pagar las gratificaciones? Para la microempresa no aplica, ¿ok? Para la microempresa no aplica lo que es las gratificaciones. Los trabajadores de la microempresa no van a recibir gratificaciones. En cambio, los trabajadores de la pequeña empresa, ellos sí van a recibir sus gratificaciones. ¿Ok? Pero ¿a cuánto va a equivaler cada gratificación? Entre julio y diciembre, cada una va a equivaler a medio sueldo. ¿Ok? Y en el régimen general, ellos también van a percibir gratificaciones, pero ¿a cuánto van a equivaler sus gratificaciones? Sus gratificaciones van a equivaler a entre sus gratificaciones aprox van a equivaler a un sueldo completo cada una. ¿Ok? Entonces aquí vemos de que definitivamente hay diferencias entre trabajar en una
microempresa, una pequeña empresa y una empresa del régimen general, ¿no? Y seguimos viendo las diferencias, las utilidades. ¿Qué son las utilidades? ¿Ok? Las empresas anualmente generan un margen de ganancia. Este margen de ganancia las empresas lo obtienen gracias directamente a sus trabajadores. Son los trabajadores de una empresa los que definen el margen de ganancia, de su margen de ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Los trabajadores como a modo de agradecimiento a su empresa, ¿no? Los trabajadores a modo de gratitud, de agradecimiento a su empresa, estos tienen que, estos deben recibir un porcentaje de las ganancias obtenidas por parte de la empresa. ¿Ok? Estos porcentajes a cuánto equivalen depende mucho del sector de la empresa, ¿no? Que oscilan entre un 5 y un 12%, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? De que la empresa tiene que sacar cuánto ha sido su margen total de ganancias, básicamente cuánto has ganado todo este año, ¿ok? Y de acuerdo a ello descontar, ¿no? Agarra y descuenta todos tus gastos operativos, gastos de deuda, todo ello, y de la ganancia neta que te está quedando, tú tienes que repartir un porcentaje entre tus trabajadores, porque gracias a ellos es que tú has obtenido esta ganancia, ¿no? Ahora, no significa que todos tus trabajadores van a recibir por igual las utilidades, ¿no? El trabajador, entre mayor sea su sueldo y mayor tiempo de permanencia tenga en la empresa, pues mayor cantidad de utilidades va a recibir, ¿no? Y entre menor sea su sueldo y menor sea la cantidad de tiempo que permanece dentro de la empresa, ok, también va a recibir menor cantidad de utilidades. Ok, ahora, estas utilidades, para que la empresa esté en la obligación de repartir las utilidades, también tiene que contar con una serie de condiciones. ¿Cuál es esta serie de condiciones? Para empezar, que la empresa tiene que tener mínimo 20 trabajadores, lo cual ya inmediatamente descarta a la microempresa de poder repartir utilidades. ¿Por qué? Porque la microempresa no puede tener más de 10 trabajadores. ¿Ok? Como la microempresa no puede tener más de 10 trabajadores, inmediatamente queda descartada de repartir utilidades. En cambio, la pequeña empresa sí puede repartir utilidades, pero va a depender de la cantidad de trabajadores que tenga, ¿no? Si la microempresa tiene, perdón, si la pequeña empresa tiene de repente 19 trabajadores, pues ya no le va a corresponder repartir utilidades, ¿no? Si tiene más de 20, sí le corresponde. Y las empresas del régimen general igual, ¿ok? Recordar que esta repartición de utilidades se da únicamente para los trabajadores del sector privado, ¿ok? En el sector público, ¿nos van a repartir utilidades? No. ¿Por qué? Porque el sector público no trabaja en base a margen de ganancias. El sector público no es un sector lucrativo. Entonces, el sector público no está detrás de a ver cuántas ganancias vamos a generar, cuánto dinero vamos a juntar este año. No, el sector público no es un sector lucrativo. El sector público trabaja para poder brindar servicios, ¿ok? Por lo tanto, el sector público no reparte utilidades, el sector privado sí, ¿no? Y el régimen general también tiene que repartir sus utilidades, ¿no? Y también vamos a ver por aquí la asignación familiar. ¿Ok? ¿Qué es la asignación familiar? La asignación familiar es un monto de dinero que el empleador tiene que dar adicional a sus trabajadores, ¿ok? Por contar con carga familiar. ¿A qué nos referimos con carga familiar? Por tener hijos o hijas, por tener hijos o hijas, ¿no? En este caso, menores de edad. Si el trabajador tiene hijos o hijas menores de edad, va a tener el empleador va a tener que pagarle lo que va a ser su asignación familiar. ¿Y a cuánto equivale esta asignación familiar? Actualmente equivale al 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Hasta el año pasado, la remuneración mínima vital era 1.025. Por lo tanto, la asignación familiar equivalía a 102.5, ¿no? Ahora la remuneración mínima vital ha subido, ¿no? Ahora la remuneración mínima vital es de, la remuneración mínima vital ahora es de 1.130, ¿no? Entonces, actualmente nuestra asignación familiar es de 113 soles.
¿ok? Es de 113 soles, nuestra asignación familiar. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿a qué trabajadores se les va a dar eso? A todos los trabajadores que tengan hijos menores de edad. ¿Ok? Y si tengo un hijo mayor de edad, todavía puedo seguir percibiendo este beneficio de la asignación laboral, pero, perdón, de la asignación familiar, pero bajo ciertos requisitos. ¿Y cuáles van a ser estos ciertos requisitos? ¿No? Primero que nada, lo que me va a exigir mi asignación familiar es que mis hijos mayores de edad, ¿ya? Sean menores a 24 años, ¿ok? Es decir, que no tengan, que tengan menos de 24 años. No es lo primero que me va a exigir. Segundo, también me va a exigir que mis hijos, que son mayores de edad, menores de 24 años, actualmente estén llevando estudios superiores, es decir, que estén estudiando, ya sea en la universidad o en el instituto, ¿no? O de repente, si es que por A o B mi hijo se atrasó, está recién terminando el colegio, también no hay problema. O si está de repente, o si está de repente, ay, se me fue el nombre, ¿no? Pero son estos colegios, ¿no? Para personas adultas que están terminando recién su educación básica, ¿ok? También, ¿no? Pero si, por ejemplo, muchas veces los trabajadores vienen y nos dicen, ¿no? Mi hijo está en la academia preuniversitaria, ¿ok? ¿Eso me vale para poder recibir la asignación familiar? No. ¿Ok? No, tu hijo tiene que estar llevando estudios superiores, ya está, es decir, ya tiene que estar matriculado en la universidad o en el instituto, ¿no? También por ahí a veces vienen y nos dicen algunos trabajadores, ¿no? Mi hijo está llevando una especialidad, ¿ok? ¿Eso me vale? No, también vienen y nos dicen, ¿no? Mi hijo está llevando una maestría, ¿no? ¿Eso me vale como estudios superiores? No, hay que saber diferenciar entre estudios superiores y estudios de posgrado, ¿no? Eso ya son maestrías, diplomados, especialidades, esos ya son estudios de posgrado. Eso ya no entra a tallar, ¿ok? Solamente puede ser de la universidad o del instituto. Y en este caso es obligación del trabajador presentar, ¿no? Cada mes presentar cada semestre o dependiendo del tiempo de matrícula, presentar la constancia de matrícula de nuestros hijos. ¿Ok? Recursos humanos no va a estar detrás de eso, tú tienes que estar detrás. Si, por ejemplo, ¿no? Tú me traes ahora la constancia de que has matriculado a tu hijo en la universidad, ¿no? Y que el semestre acaba en el mes de junio, pues yo te voy a programar tus pagos de asignación familiar hasta junio. ¿Por qué? Porque de repente al siguiente semestre tu hijo ya no se matricula o abandona la carrera o algo, entonces ya no te correspondería, ¿no? Entonces ahí viene tu obligación de tú tener que traerme la constancia, ¿ok? Tú tener que traerme la constancia de matrícula, ¿no? Que el trabajador tiene que traernos la constancia de matrícula de nuestros hijos, de sus hijos, perdón, para asegurarnos que efectivamente aún le esté correspondiendo este beneficio, ¿no? Entonces, y el momento en el que el trabajador deje de llevar esto, ¿no? El momento en el que el trabajador ya no me presente esta constancia, ok, inmediatamente para mí significa que el hijo del trabajador o ya no cumple con los requisitos, ¿no? De repente también sigue en la universidad, pero ya cumplió los 25 años, entonces ya no le va a corresponder tampoco, no esto hay que dar un seguimiento. ¿Ok? Y en el caso de la micro y de la pequeña empresa, esto no aplica. A la micro y a la pequeña empresa no les va a corresponder lo que es la asignación familiar. En cambio, a la empresa del régimen general sí les va a corresponder lo que va a ser su asignación familiar. ¿Ok? Entonces, como podemos ver hasta acá, podríamos llegar a pues no vamos a ver todavía esta parte del despido arbitrario porque esto es muy subjetivo, ¿ok? Entonces, igual también vamos a explicarlo, pero lo vamos a explicar de manera más clara y detallada un poquito más adelante. ¿Ok? Pero entonces, hasta aquí nosotros podemos ver la clara diferencia que existe entre trabajar en las diferentes empresas, ¿no? Que básicamente podríamos nosotros diferir como que trabajar en el régimen general es recibir nuestros beneficios completos, ¿no? Mientras que trabajar en la pequeña empresa es poder recibir la mitad de beneficios y trabajar en el régimen de la microempresa
es básicamente no recibir casi ningún beneficio, si te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque mira los beneficios que estás recibiendo, ¿no? Solamente, básicamente son tus vacaciones, nada más, ¿no? Entonces, podemos ver acá que también existen notables diferencias entre trabajar entre uno y el otro régimen laboral, ¿ok? Y que eso también tiene que ser, entonces, y también, ¿no? Ser un generalista de recursos humanos no es lo mismo ser un generalista de trabajar, asumir la responsabilidad de recursos humanos entre una empresa del régimen general y una empresa del régimen, del régimen, en este caso, eh, acá del régimen de microempresa o del régimen de pequeña empresa, ¿no? Sino que son normativas diferentes, son formas de pago diferentes, ¿no? Y que tú también tienes que ir aprendiendo y dominando poco a poco ello, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? También poco a poco cómo vamos dominando toda esta parte, ¿no? Cómo vamos dominando toda esta parte de la administración, ¿no? Que cuando tú decidas trabajar, o si es que ya estás trabajando, tienes que conocer también la legislación laboral y las normativas, ¿ok? Permítanme, por favor, un segundito. Voy a dejar de compartir un segundito. Se me ha trabado por acá un poquito la pantalla, ¿ok? Pero ahora sí, listo. Ahora sí voy a volver a compartir. Ya está, ¿ok? Ya está. Y ahora ya y ahora también vamos ya para cerrar nuestra sesión el día de hoy, vamos a hablar también un poquito acerca de los contratos de trabajo, ¿ok? Y en este caso, ¿no? Ya nosotros habíamos hablado un poquitito acerca de los contratos de trabajo, en los cuales habíamos especificado cosas como, por ejemplo, que era la oficialización, la formalización en la que un candidato ganador ya se convierte en nuestro trabajador, ¿no? Y que todo este proceso de contratación, este proceso de contratación tiene, ¿no es cierto?, su debido proceso, ¿no? Tiene que cumplir las legalidades, en este caso que acabamos de ver las normativas entre uno y otro, ¿ok? Entonces también tenemos que procurarnos que se respeten estas normativas en el contrato de trabajo. Y para eso también vamos a especificar acá un poquito quiénes son las personas que pueden firmar un contrato de trabajo, ¿ok? Cualquier persona mayor de edad puede firmar un contrato de trabajo, ¿ok? Si es que esta persona es menor de edad, ¿ok? Menor en este caso, ¿no? Menor de edad y está legalmente emancipado, es decir, que ha seguido un proceso judicial en el cual un juez ha ordenado que este trabajador tiene, ¿no? Las mismas, tiene las facultades necesarias como de un adulto, ¿no? Para poder, tiene las facultades necesarias como de un adulto para poder hacerse cargo de sí mismo, ¿ok? Y le ha otorgado, en este caso, ¿no? Los beneficios de mayoría de edad, es decir, que está legalmente emancipado, así que esa persona también podría firmar un contrato de trabajo, ¿no? ¿Qué más nos dice? Si en este caso, si el menor de edad es mayor de 16 años, ¿ok? También puede firmar un contrato de trabajo, siempre y cuando cuente con el permiso autorizado de sus padres, ¿ok? O en este caso, de sus tutores legales, ¿no? Es decir, si yo tengo 15 años y quiero trabajar, ¿podré firmar un contrato de trabajo? No. Tú a partir de los 16 años ya puedes trabajar con un permiso notarial por parte de tus tutores, ¿ok? Y también el personal extranjero, ¿no? Los trabajadores extranjeros también pueden firmar un contrato de trabajo siempre y cuando su legislación lo permita, ¿no? O sea, aplicable. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente se le pide al personal extranjero para poder firmar un contrato de trabajo? Que cuenten con un permiso de trabajo, ¿no? Por lo menos un permiso de permanencia, ¿no? Para que puedan trabajar, para que puedan firmar un contrato, ¿no? Y también hablamos, ¿no? Existen las formas de contrato. Yo puedo contratar a mi personal tanto de manera verbal como de manera escrita, ¿ok? Y eso es importante aclarar, ¿no? ¿Existen los contratos verbales? Claro que existen. ¿Existen los contratos escritos? Claro que sí, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos, no? Uno, existen por acá, dicen, ¿no? Algunos pueden llevarse a cabo de manera verbal, pero existen otros en los que es obligatorio hacerlo por escrito, ¿no?
Y se debe tomar en cuenta que los contratos verbales carecen al carecer de existencia física, estos no van a tener validez legal. ¿Ok? Es importante aclarar este punto para para las personas que van a elaborar o que están siendo contratados por un contrato verbal. ¿Ok? Ojo, no es que no se reconozca tu calidad de trabajador, sino que las cláusulas, los términos que tú coloques en este contrato no van a poder ser reconocidos. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia física, ¿ok? No hay una evidencia física que pueda dar fe de las cláusulas que se han quedado, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tú y yo estamos firmando un contrato verbal, ¿no? Y que yo agarro y te digo, ya mira, yo te voy a pagar, supongamos, $1,000 mensuales. Ya tú me dices, ya, genial, ¿no? Y empiezas a trabajar, ¿no? Pasa tu primer mes y te pago $800. Tú dices, ah, qué raro, ¿no? Y dices, bueno, ya. Tu segundo mes, nuevamente $800. Tu tercer mes, $800. Entonces tú dices, a ver, no, ¿qué está pasando, no? Porque yo había aceptado trabajar por los $1,000, ¿no? Y tú vienes y me preguntas de repente, Vania, ¿por qué me estás pagando $800 si en el acuerdo habíamos quedado que era $1,000? ¿Cuál puede ser la respuesta que yo te podría dar? Ok, yo te podría decir, ¿cuándo hemos quedado $1,000? ¿No? Lo que yo te puedo pagar es 800, lo tomas o lo dejas. Ok, y tú me puedas decir de repente en ese rato, pero no, nosotros habíamos acordado en los $1,000. Ok, entonces, y supongamos que ahora te voy a denunciar al Ministerio de Trabajo porque no me estás pagando lo que me corresponde, ¿no? ¿Qué te dirían en el Ministerio de Trabajo? Muéstrame la evidencia en la cual ustedes han acordado este sueldo. ¿Ok? No vas a tener ninguna evidencia porque no hay ningún contrato, solamente ha sido un contrato de buena fe. ¿Ok? Y si yo me niego, pues me niego. ¿Ok? Al igual que también este contrato verbal podría resultar de alguna manera en contra del empleador, ¿no? Por ejemplo, yo agarro y te contrato verbalmente y te digo, ya, mira, te voy a contratar, pero tu contrato es solamente hasta fines de febrero, ya solamente hasta fines de febrero, y de ahí ya te retiras, ¿no? Ya está. Llega fines de febrero y te digo, bueno, mira, muchas gracias por tu trabajo, ¿no? Pero ya llegamos al mes que habíamos dicho, ¿no? Al tiempo que habíamos hecho y ya te vas, ¿no? Y de repente la forma me dice, ¿por qué? ¿Me estás despidiendo? No, no te estoy despidiendo, pero tu contrato era hasta esta fecha y ya está terminando. ¿Y dónde dice que mi contrato era hasta esta fecha? Es lo que habíamos acordado, pero ¿dónde dice? No dice, no tenemos la evidencia física, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? Tú me puedes denunciar a mí por despido arbitrario, ¿no? ¿Por qué? Me estás despidiendo sin ninguna razón, sin nada aparente, ¿no? Y yo, ¿cómo justifico que tú tenías un vencimiento de contrato? No lo voy a poder justificar porque no hay el contrato. ¿Ok? Entonces, por eso siempre recomendamos que preferentemente puedas trabajar con un contrato escrito. Con esto no queremos decir que el contrato verbal siempre es informal o que el contrato verbal siempre termina mal. No. De hecho, yo he trabajado en una empresa casi por 6 años, desde el día 1 con un contrato verbal. Y hasta el momento en el que me he ido no he tenido ningún problema, ¿no? Conozco trabajadores que llevan 20, 30 años laborando y que nunca han firmado el contrato y no tienen ningún problema. ¿Ok? Entonces, no, con eso no estamos diciendo que el contrato verbal sea malo, ¿no? Sino que al no tener una evidencia física, puede carecer de, no puede, sino que va a carecer de validez legal, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna evidencia física de los acuerdos que pueda tener este contrato, ¿no? Más no es que vamos a desconocer tu calidad de trabajador, ¿no? Eso es indiscutible, que tú eres trabajador de la empresa, pero sí se podría llegar a desconocer las cláusulas internas dentro de tu contrato. ¿Ok? Y estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy porque en los minutitos que nos quedan ya no vamos a tener tiempo para poder terminar de ahondar en todo ese tema, ¿no? Pero no se preocupen que el día martes, en nuestra siguiente sesión, vamos a poder continuar y terminar de ver todo este tema, ¿ok? Así que yo los voy a dejar ahorita ya con nuestra coordinadora y felicitar